Mi nombre es María Smith y vamos a hablar sobre la deformación y resistencia de los materiales aceros aliados. Primer punto, tenemos la deformación elástica de los materiales, que sucede cuando sometemos a los materiales a un esfuerzo que puede definirse como una presión cuyas unidades en el sistema internacional son los pascales. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de lo fácil que es visualizar la deformación de este tipo, que lo proporcionan, como lo vemos en la imagen, una banda elástica. Como estirar sus extremos, las bandas pueden deformarse, cambiar sus dimensiones de manera muy importante. El siguiente punto para conocer serían las bases atómicas del comportamiento elástico. El valor de R, que corresponde al mínimo de energía potencial, es la separación del equilibrio entre dos átomos y dependiendo de su fuerza neta y todo lo que tenga que ver con restaurar el equilibrio, podemos obtener más datos sobre su deformación. Aquí podemos observar un diagrama de fases, un diagrama donde están las líneas de elástica, la tensión de la rotura, deformación plástica, todo dependiendo de la tensión y la deformación, en su porcentaje y el esfuerzo de deformación y todo eso. Así podemos entender un poco más sobre el comportamiento elástico. La deformación plástica de los materiales es el cambio en el tamaño o la forma del cuerpo debido a los esfuerzos internos producidos por una de las fuerzas aplicadas sobre el mismo. Podemos encontrar distintos tipos de deformaciones, como por ejemplo los métodos de deformación, que es la fractura, que es la culminación del proceso de deformación. En general se manifiesta como separación o fragmentación de un cuerpo sólido. Tenemos también las superficies dejadas por diferentes tipos de fracturas, como nos indica acá, fractura muy dúctil, que la probeta se estricciona hasta convertirse en un punto. Fractura moderadamente dúctil, fractura frágil, sin ninguna deformación plástica. Todo es dependiendo del material y de la fractura que ocurra en ella. Trabajo en frío, temperatura de recristalización. Este proceso se obtiene mediante un calentamiento. Todo es deformando unos granos que sustituyen un nuevo conjunto de granos que forman un núcleo y crecen hasta que han sido ya los granos originales consumidos totalmente. Y la recristalización suele ir acompañada de una reducción en la resistencia y completamente una dureza se forma en el material. Se ablandan, se endurece y todo para el trabajo del frío. La temperatura de recristalización de los aceros está generalmente entre los 400 y los 700 grados centígrados. Las condiciones de recristalización, como la velocidad del calentamiento y el tiempo de remojo, dependen del grado de trabajo del frío y de la composición del acero. Y para las piezas fabricadas, laminadas en frío carbono puro, el recorrido puede producir microestructuras recristalizadas parcial o totalmente mediante la primera recuperación, dependiendo de las curaciones internas, la disminución de la resistencia o aumento de la ductibilidad, podemos obtener el resultado deseado. Trabajo en frío, temperatura de recristalización. También podemos ver este diagrama donde nos indica el porcentaje de trabajo en frío y versus la temperatura, la recuperación, el crecimiento del grano y la recristalización primaria. Ahí podemos ver cómo varía según la temperatura y en la posición en la que se encuentre pasando por el momento. Tipos de aleaciones en aluminio. Se emplean como desoxidante en la fabricación de muchos aceros, bobinas de acero inoxidable, entre otros. Estos son cobalto, cromo, manganeso, estaño, molibdeno, níquel, plomo, titanio, vanadio, zinc. Todos estos son muy importantes para la aleación de aluminio y obtener un producto deseado para
determinado caso, y todo esto nos ayuda a un mayor desarrollo, a obtener un fin, un proyecto, a fabricar una máquina, etcétera. O sea, tiene muchos beneficios a nivel industrial, y todo esto con el fin de que cada persona pueda tener una vida más llevadera, que las civilizaciones crezcan y un desarrollo más óptimo. Aceros estructurales para herramientas. El acero para herramientas se refiere a una variedad de aceros de carbono y aliados. Con un contenido de carbono entre 0,5% y un 1,5%, los aceros para herramientas se fabrican en condiciones cuidadosamente controladas. Todo esto para producir algo de calidad. La presencia de carburos en su matriz juega un papel dominante en las cualidades del acero para herramientas. Estas herramientas tienen que tener una composición química adecuada para cuando se pasen por el trabajo en el cual van a ser utilizadas, no cause algún daño o afecte el trabajo que vayan a ejercer. Aceros aliados al níquel, al cromo y al cromo-níquel. Se forman cuando el acero al carbono se combina con cualquier otro elemento de aleación, como un 1% hasta un 50%. El acero es una aleación de hierro y carbono. En general, el acero aliado es acero que se alía con una variedad de elementos entre el 1% y el 50%. Todo para mejorar en peso sus propiedades mecánicas. Y en específico hay un grupo de aceros inoxidables que tienen una alta aleación, que contienen un mínimo de 11% de contenidos en cromo en masa y un máximo de 1,2% de carbono en masa. Acá podemos ver una tabla que nos indica los materiales y el porcentaje del tipo de elemento que contiene Características de los aceros inoxidables. Estas características son la resistencia a la corrosión, la resistencia criogénica, o sea, al frío, índice de endurecimiento mecánico, resistencia a altas temperaturas, ductibilidad, fuerza y dureza, una apariencia más linda y atractiva, requieren menor mantenimiento. Todo esto infiere a la hora de uno hacer un análisis de materia prima para la realización de alguna maquinaria o la producción de algún tipo de elemento, bien sea una herramienta, algún utensilio, etcétera, o entre otros. Y estas son unas valiosas propiedades debido a que se compara con el acero suave del carbono estándar, aunque los aceros tienen una amplia gama de propiedades en general, cuando se comparan con el acero dulce, los inoxidables tienen todas estas anteriores que ya acabo de mencionar. Tienen muchos beneficios por eso. Entonces, con esto espero que haya sido de un buen contenido mi presentación, y muchas gracias.